Hola muchachos, buenos días. Buenos días Camilo, Laura. Buenos días, profe. Buenos días Daniel, buenos Buenos días. días, Buenos días, profe. profe. Hola, buenos días. Dana, muy buenos días. Eliana, Buenos días, profe. Johan, buenos días. Laura Abril, Buenos Buenos días, días. profe. Laura Camila, Luis Antonieta, buenos días. Buenos días. Manuela, María Fernanda, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos, buenos días a Silvia, muy buenos días para todos. Bueno, vamos a dar una esperita hasta las 6:15 y ya iniciamos. Ya les cuento qué vamos a hacer.
Bueno, muchachos, muy bien. Nuevamente, muy buenos días para todos. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase. Permítanme, por favor, les cuento. Bueno, entonces, hoy es un día sui generis porque resulta que pues tenemos que avanzar en el proyecto integrador del que tanto les hablé hace 8 días. Finalmente, pues yo decidí que más bien este tema de la conformación de los grupos y la escogencia del tema lo vamos a hacer ahorita en clase. Y entonces digamos que para ganar tiempo, mis queridos muchachos, hoy vamos a arrancar con clase. Yo les voy a, les voy a dar la clase inmediatamente y después vamos a hacer el ejercicio de conformar los grupos. Yo espero que ya todos estén como pensando con quién se van a hacer, que ya tengan esos grupos conformados, para que me indiquen ahora cómo los organizo y hagamos la escogencia del objetivo del desarrollo sostenible que van a trabajar como proyecto integrador en esta materia. ¿Vale? Entonces, hoy no, hoy no vamos a hacer revisión de prensa para ganar tiempito. La hacemos, si Dios quiere, en 15, porque acuérdense que dentro de 8 días es el parcial, ¿no? Tenemos que hacer el parcial del primer corte, que va a ser básicamente sobre los dos grandes temas que hemos visto, el de globalización y el que vamos a ver ahorita sobre el sistema internacional. Es decir, en este momento, digamos, los ejes temáticos van de la siguiente manera. En primer lugar, pues hay todo un contexto que es el contexto de globalización, que es, digamos, el que explica en dónde están asentados todos esos problemas sociales contemporáneos y por qué esos problemas sociales contemporáneos surgen de la misma globalización. Y ahí pues puntualizamos el concepto como tal y los alcances de la globalización. Ahora, a eso hay que ponerle un contexto, es decir, hay un contexto que es globalizador, pero ese contexto globalizador tiene unos elementos, es decir, tiene unos actores y tiene unas dinámicas propias que es necesario que entendamos para que ustedes puedan entender por qué los problemas globales surgen de los estados, surgen de las multinacionales, surgen de distintos actores y de acuerdo de donde surja el problema, de acuerdo al actor de donde surja el problema, pues así mismo se entiende el mismo. Entonces vamos a hablar hoy de eso, del sistema internacional en el que vivimos, que ya lo dijimos se caracteriza por ser globalizado, porque su dinámica es globalizadora. Entonces permítanme, por favor, ya comparto aquí las diapositivas. Denme un momento. Permítame un momento, por favor, un momento.
Ella está diciendo que eso no es problema, lo de la viabilidad, como que eso ya está. Bueno, vamos a ver. Bueno, muchachos, muy buenos días. Ahora sí, entonces, bueno. Bueno, entonces, eh, vamos a hablar entonces en primer lugar de qué es el sistema internacional, que es donde precisamente se dan todos estos problemas que nos asisten como sociedad. Entonces, en primer lugar, muchachos, hay que decir que el sistema internacional es básicamente un espacio físico, ¿sí? Donde confluyen muchos actores que interactúan bajo unas estructuras de poder y que cada quien cumple un rol dentro de ese sistema internacional. En primer lugar, voy a decirles un poco como cuáles son las principales características del sistema internacional. Luego vamos a hablar un poco de quiénes son los actores y también como las dinámicas en las que se ha movido ese sistema y cómo desafortunadamente bajo la dinámica del conflicto es donde básicamente pues han residido todos los problemas que nos aquejan como sociedad. Muy bien, entonces, en primer lugar, hay que decir que el sistema se caracteriza por ser un sistema heterogéneo. Cuando hablamos de heterogéneo, y ya lo vamos a ver ahora que revisemos los actores, esto lo que quiere decir básicamente es que el sistema internacional tiene muchos actores que van desde el Estado hasta el individuo influyente en el sistema internacional. Y esos actores que son internacionales tienen distinta capacidad de influencia, tienen distinta capacidad de poder, tienen objetivos diferentes e inclusive muchas veces antagónicos. Por decirles algo, hay una multinacional que, por ejemplo, son las que representan el sector extractivo en un país, y cuando hablo del sector extractivo es que trabajan con el tema del petróleo y demás, y resulta que ese actor que tiene ese interés particular en un país de llegar a desarrollar ese sector extractivo, se puede contraponer con el objetivo de una organización no gubernamental que trabaja por el medio ambiente y que considera que estas actividades extractivas pueden erosionar el ambiente y terminar contaminando pues como tal el medio ambiente. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de actores heterogéneos, que son heterogéneos o son diferentes porque en el sistema internacional confluyen distintos actores que tienen distintos intereses y se mueven y tienen distinta capacidad de influencia para tomar decisiones. El sistema internacional también se caracteriza por ser estadocéntrico. Básicamente, ¿esto qué quiere decir? Que se reconoce que definitivamente el principal actor del sistema internacional es el Estado. El Estado, ay, yo quiero ver un momento, permítame, yo veo si estoy, sí estoy grabando, listo. Tranquila, tranquila, Luisa. Entonces, ok. Entonces, exacto, se reconoce que los estados son el principal actor del sistema internacional y se reconoce así, muchachos, porque la verdad, el único actor que puede hacer sistema, por decirlo así, es el Estado. El Estado es el único que puede generar leyes internacionales en conjunto con los otros estados. El Estado es el único que puede organizar o acordar que se hagan organizaciones internacionales.
El Estado es el único que puede permitirle a los ciudadanos acceder a la justicia. El Estado es el único que puede proveer seguridad en una sociedad. Y digamos que el Estado es el único que puede repartir equitativamente bienes y servicios en una sociedad. Digamos, el arte de gobernar. Entonces, por eso se entiende que el sistema internacional es estadocéntrico. El sistema internacional, muchachos, también es interdependiente. Y es interdependiente porque estamos precisamente en un mundo globalizado, como ya lo hemos visto, como ya lo hemos anotado. Y eso implica entonces que estemos muchísimo más integrados mundialmente. Eso implica que efectivamente ya no existan ni siquiera las fronteras se volvieron porosas. Ya ven ustedes cómo, por ejemplo, la gente en la Unión Europea viaja sin ningún tipo de restricción de un país a otro. Cómo nos volvimos ciudadanos globales, cómo logramos tener acceso a la información, en una forma más rápida que la velocidad de la luz. Cómo logramos crear entonces organismos multilaterales para precisamente poder convivir en sociedad dentro de ese sistema internacional. Y todo eso, muchachos, hace entonces que seamos interdependientes, porque es que tanta interacción entre nosotros hizo que los problemas se volvieran comunes. Y si no, pues miren lo que pasó nomás con esta situación de la pandemia, donde exactamente un tema que surge en Wuhan, China, se vuelve un problema mundial. Y entonces, en aras de esa interdependencia, pues nos damos cuenta que esos problemas comunes también requieren de soluciones comunes. Y pues, de hecho, allí hemos confluido. De alguna manera, se confluye en la Organización Mundial de la Salud, donde estamos muchos países y se determina que hay que hacer los esfuerzos posibles por parte de todos para buscar una vacuna en este caso. Y bueno, la resultante fueron 5 vacunas. Entonces, digamos que como todos apostándole a solucionar ese problema común que se nos originó en estos 2 años. Otra característica del sistema internacional es que es fragmentado, y ustedes ya lo veían precisamente en el video que revisamos de Castells, donde él dice que pues este es un mundo multicultural, que definitivamente aquí no se puede aplanar a nadie a bombazos, él lo dice así como muy coloquialmente, pero es la verdad. Aquí tenemos distintas formas de ver el mundo, hay distintas formas de vivir, y de vivir me refiero a distintas formas en la gastronomía, en la indumentaria, en la lengua, en las ideologías, y que entonces el sistema tiene que aprender precisamente a vivir en medio de esa diversidad. Y digamos que ahí yo creo que radica uno de los principales problemas de la sociedad contemporánea, porque es que nosotros no nos hemos aprendido a tolerar desde la diferencia, y ya ven ustedes que pues desafortunadamente el mundo se caracteriza por tener muchos conflictos, y entre ellos los conflictos que más sobresalen son los conflictos religiosos, los conflictos étnicos, las luchas etnonacionalistas, y bueno, digamos, ese es un principio que hemos estado violentando permanentemente por no tolerarnos desde la diferencia. Muy bien. También hay que decir que el sistema internacional es un sistema jerárquico, es decir, existen distintos niveles de poder, porque no todos los actores tienen, digamos, la misma capacidad de ejercer influencia dentro del sistema. Entonces, voy a hablar de los estados, claramente. Tenemos una multipolaridad en el sistema internacional, digamos, unas potencias reconocidas. Entonces está, por supuesto, Estados Unidos, está Rusia,
está China, Alemania también ejerce un poderío fuerte, y entonces esa multipolaridad hace que unos países se destaquen, por supuesto, más que otros dentro del sistema. Y eso ocurre, muchachos, exactamente porque todos los países tienen unos niveles de desarrollo distintos. Entonces, hay países que son muchísimo más desarrollados económicamente y por ende políticamente. Otros son mucho más desarrollados militarmente. Y todas esas diferencias hacen que por eso unos países, digamos, como que manden la parada dentro del sistema internacional y hayan esos niveles de jerarquía en el sistema. Al mismo tiempo, el sistema es un sistema anárquico. Es un sistema anárquico porque no existe un gobierno común. No existe un gobierno común, no hay una autoridad central superior a los estados. Digamos que nosotros, o sea, si bien hay como esa multipolaridad, como que cada quien sigue al que más le parezca, ¿sí? Hay unos que seguimos más a Estados Unidos, otros están más en la vía con China y Rusia. Entonces, no hay una autoridad central que diga esto va a funcionar así, estas son las reglas de juego, este es el derecho internacional que predomina. No, no lo hay. No hay un gobierno común. Básicamente nosotros funcionamos porque nos hemos puesto de acuerdo como en algunos temas para, digamos, irnos haciendo como pasito, pero sin embargo, ya ven ustedes que hay muchas dictaduras, hay países queriendo invadir otros países. La coerción sigue siendo también, digamos, y el conflicto sigue siendo una constante en el sistema internacional, precisamente por esa anarquía en la que vive el mismo sistema. Pero muchachos, a pesar de que ese escenario es así, también hay un sistema que de todos modos sigue siendo ordenado. Y cuando hablo de ordenado es que nos hemos puesto de acuerdo casi que la mayoría de países en varias cosas. La primera de ellas, en primer lugar, pues hemos conformado una organización internacional muy importante que son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas más o menos integran 193 países. Recuerden ustedes, las Naciones Unidas surgen después de la Segunda Guerra Mundial y surgen con, primero en la Sociedad de Naciones y luego pasa a la ONU, y surge con el propósito de decirle al mundo que la guerra no es una alternativa, que no podemos seguir permitiendo que se violenten los derechos humanos. Y entonces, digamos que como que todos los países empezamos a hacer conciencia de que definitivamente sí, que había que respetar los derechos humanos. Desde Naciones Unidas también se ha promovido mucho el tema de defender las democracias como sistema político y no las dictaduras. También se ha promovido, digamos, el tema de que la interacción entre los distintos actores del sistema internacional se haga por la vía de la cooperación y no del conflicto, y que seamos respetuosos, por supuesto, del derecho internacional que acordamos como sociedad internacional, para que las reglas de juego estén claras, para que todos tengan los mismos derechos como países, pero también que cumplan con unos deberes. Y ahí, por ejemplo, dentro de esos factores que le dan un orden a la sociedad internacional, están los famosos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que yo les había comentado. Esos objetivos apuntan, como se los dije de pronto en algún momento, a mitigar la pobreza en el mundo y también a mitigar los factores que originan el cambio climático. Bien, entonces, digamos, esas son como las principales características del sistema internacional. Ahora, yo les había dicho que el sistema, además de tener esas características, tiene unos actores que le dan vida al sistema, porque si no hay un actor, pues ¿cómo se mueve el sistema?
Entonces, el sistema es en primer lugar un elemento constitutivo del sistema internacional que le da vida al mismo, y le da vida al mismo porque moviliza recursos, porque tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad de modificar, tiene la capacidad de negociar y orientar las políticas, las instituciones y todas las reglas de juego internacionales. Entonces, ese actor, esa unidad, digamos, que hace parte del sistema internacional, se caracteriza porque tiene muchas variantes, porque hay muchos actores dentro del sistema. En primer lugar, tenemos a los estados nacionales, que ya se los había dicho, se han constituido en el principal actor del sistema, porque son los únicos que tienen la capacidad de hacer sistema internacional. Tienen la mayor capacidad de decisión. En segundo lugar, las organizaciones interestatales o intergubernamentales, que son aquellas organizaciones donde todos los estados ceden parte de su soberanía para constituir esa organización internacional y que tienen unos propósitos claros. Por ejemplo, ya les dije, las Naciones Unidas. Los 193 estados hacemos parte de Naciones Unidas para trabajar en temas de preservación de los derechos humanos y preservación de las democracias y mitigar la pobreza y demás. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es otra organización interestatal o intergubernamental que tiene como propósito trabajar en torno a los derechos laborales de los trabajadores de los distintos países. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Otro tipo de organización son las organizaciones no gubernamentales de carácter internacional. Las organizaciones no gubernamentales básicamente están constituidas por la sociedad civil de los distintos países, por los ciudadanos, y ellos digamos, se organizan en torno a una ONG porque consideran que hay unos temas claves que hay que trabajar para la humanidad. Entonces aquí hago la pregunta, ¿quién me quisiera dar un ejemplo de una organización no gubernamental que se le ocurra? Las ONG, ¿no? Ah, qué hola. Se te fue no te escuché. La ONG, pues sería un ejemplo, ¿no, profe? Pero es que, sí, es que yo dije lo mismo, pero es que es la abreviación. Organizaciones no gubernamentales. Es la misma. Pues un ejemplo sería la Asociación Colombiana de, pues creo que hay una de educativa, Alianza Educativa. ¿Cuál será? Profe, otro ejemplo no podría ser la Cruz Roja. La Cruz Profe, Roja. la UNICEF. La UNICEF, muy bien. Aunque recordemos que, por ejemplo, de la UNICEF se desprende de Naciones Unidas, pero es una filial que vale como ONG. La Cruz Roja también, para garantizar precisamente que se respeten los derechos cuando estamos en conflictos armados. Muy bien, excelente, perfecto. Muy bien. Otro actor, entonces, son las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales son aquellas que sí tienen ánimo de lucro, que por supuesto su interés es netamente económico y que se instalan en los países de tal manera que puedan hacer su ejercicio productivo en ese país. Un ejemplo de empresas multinacionales. ¿Cuál se les ocurre? McDonald's. McDonald's, muy bien, ajá. Así Google. es. Coca-Cola. Coca-Cola, correcto. Muy bien. Starbucks. Starbucks, ajá. Muy bien.
Exactamente. Esas son empresas, por ejemplo, multinacionales de carácter industrial. También tenemos empresas multinacionales en el sector financiero internacional. Entonces está, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, está el Banco Mundial. Todas ellas hacen parte de este multinacionalismo empresarial y tienen ánimo de lucro siempre, siempre. De hecho, para quienes cuestionan el esquema económico bajo el cual operan ellas, por el cual operan ellas, pues lo hacen diciendo que efectivamente las multinacionales desafortunadamente siempre llegan a los países, captan su capital y se van. Y no como que no hay una reinversión en el país por, por ese préstamo que le hizo el país a esa multinacional para extraer lo mejor de nosotros. Muy bien. Otro actor del sistema son los individuos influyentes. Los individuos influyentes son aquellos que tienen una relevancia internacional de tal magnitud que influyen en el comportamiento de los demás. ¿A quiénes se les ocurre que podríamos catalogar como individuos influyentes a nivel Por internacional? ejemplo, podría ser los líderes sociales Sí, tocaría o los líderes. influencers. Los influencers podrían ser, ajá. ¿Quién más? A nivel espiritual, ¿quién puede ser un individuo influyente? El Papa. El Papa, muy bien. Muy bien. Muy bien, muchachos, exactamente, es por ahí. Entonces, están ellos, están también todos los que ejercen influencia desde la industria cultural. Por ejemplo, todos estos actores, actores, cantantes, artistas como Shakira, como esta niña, la que es deportista, los jugadores de fútbol, los pintores, toda esta gente ejerce influencia desde la cultura dentro del sistema internacional y por eso se les consideran que son individuos influyentes y actores principales del sistema. De hecho, como ellos gozan de tanta credibilidad y de tanto poder, ellos logran influenciar las tomas de decisiones. Muchas veces ellos hacen el lobby a los estados, a las organizaciones intergubernamentales, a las mismas multinacionales, para que se tomen decisiones en favor de la gente, para que seamos más solidarios, para que, digamos, ese principio de solidaridad de verdad tenga vigencia. Y bueno, hay allí entonces toda una penetración interesante en el sistema internacional. Y por último, muchachos, el último actor del sistema internacional es el terrorismo, desafortunadamente. El terrorismo que también se ha internacionalizado, ya tienen células en muchos países. Básicamente, pues, lo que se dice es que el terrorismo, debido a esa internacionalización que ha venido robusteciéndolo, ha logrado efectivamente que su accionar sea mucho más poderoso, que es tan poderoso que causa las peores tragedias en la humanidad y que se expresan para también, digamos, expresar su inconformidad con la forma en cómo se está organizando el sistema internacional. Un ejemplo de ello es por decirlo así, Al Qaeda. Recuerden ustedes que los atentados, el 11 de septiembre en Estados Unidos, por allá en el 2000, fueron, digamos, una de las expresiones más macabras del terrorismo, precisamente apuntándole a derrocar, por lo menos simbólicamente, toda esa institucionalidad financiera que hace parte del capitalismo, de ahí que las Torres Gemelas hayan sido derrumbadas. Entonces, digamos que el terrorismo también se considera un actor del sistema internacional. Muy bien.
y haciendo de pronto también como una remembranza de cómo ha sido la estructura jerárquica del sistema internacional. Entonces encontramos que en un momento dado de la historia, pues vivíamos primero en un mundo unipolar, un mundo que era propio de los imperialismos, donde estaban esas grandes monarquías, esos grandes reinados, que como dice Diana Uribe, reinados donde el sol nunca se esconde porque pues tan grandes eran que siempre estaba de día. También luego pasamos a una estructura jerárquica bipolar. Recuerden ustedes cuando hubo ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS por el modelo económico que cada una profesaba, ¿no? Entonces Estados Unidos muy capitalista, muy neoliberal, y la URSS muy comunista y muy socialista. Y por último, la multipolaridad, que es a la que hemos asistido en los últimos tiempos y que de hecho para muchos creemos que es como la mejor forma en la que debe estar el sistema, donde entonces hay varias potencias con distintas ideologías, con distintos, por ende, sistemas económicos que ejercen una influencia dentro del sistema internacional. Muy bien. Aquí también nos toca hablar de un poco cuáles han sido como las capacidades que han permitido que unos países se vuelvan potencia, ¿no? Entonces, aquí básicamente se ha dicho que hay dos formas de ser potencia, con capacidades subjetivas y capacidades objetivas. Las capacidades subjetivas son aquellas en las que yo, como país, atraigo a los otros países a través de mi ejemplo. Yo soy un país próspero, económicamente muy próspero, culturalmente muy afianzado, con un régimen político muy fortalecido, y eso me permite, digamos, destacarme dentro del sistema internacional. Y la forma que yo encuentro para atraer a otros que sean como yo o que se alíen conmigo es a través del ejemplo, diciéndoles, miren, yo he podido, ustedes también pueden. Y en ese orden de ideas, pues yo les voy a dar la mano para que ustedes puedan adquirir las capacidades que yo tengo como país. Pero también hay países que se han destacado por sus capacidades objetivas, porque son muy fuertes militarmente, económicamente y políticamente, pero entonces digamos que hacen mucho uso de la coerción, de imponerse a la fuerza, de decir es que yo soy la potencia, a mí me tienen que hacer caso porque yo soy el que tengo el poder militar, porque yo soy el que le puedo brindar a usted seguridad como país subdesarrollado, y si usted no está conmigo, pues está contra mí y su seguridad se ve amenazada. A eso se refieren las capacidades objetivas de los estados. Y esas dos capacidades pues dan dos dinámicas que son propias del sistema internacional. Una dinámica de cooperación y una dinámica del conflicto. Entonces, digamos que los países que acuden más a las capacidades subjetivas va más en torno a cooperar, ayudarle al otro a robustecer sus capacidades, a que tratemos todos de tener un mundo más igual y demás, mientras que los que se imponen, que son los que hacen uso de las capacidades objetivas, son países que van siempre en la dinámica del conflicto y que, como les dije, lo que hacen es imponerse a la fuerza, siempre diciendo que son los que tienen el poder militar y que bajo esa pretensión es que exactamente todos tienen que, por esa pretensión, todos tienen que hacer caso. Entonces, bueno, esta era como la mirada general de lo que es el sistema internacional, que es donde transcurren todos los problemas sociales contemporáneos. No sé si hasta allí hay alguna pregunta, muchachos, o todo quedó entendido. Sí, señora. ¿Se entiende? Sí, sí, señora. Ok. ¿Alguien me iba a decir algo? Perdón, que entendí como profe.
Ah, que tuvo problemas con el internet, pero Daniel. Ok. Vale, Daniel, tranquilo, que igual de todos modos esta clase queda grabada, ¿no? Ya todos tienen acceso al canal de YouTube. Y a Vale, Johan se le profe. fue la luz. Ah, ok, ok. Listo. ¿A Johan Camacho? Sí, señora. Ya volvió, acá está. Ujú. Perfecto. Bueno, entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Esperen un momentico porque se me va a descargar este computador. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo no sé si ustedes ya tengan conformados los grupos. Porfa, ¿me confirman? Sí, profe, están conformados. Ok, ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Profe, ¿de cuántas personas es? Pues habíamos dicho que de 4, porque somos 16. ¿Segurísimo ya todos están o a alguien le hace falta insertarse en un grupo y damos el tiempo, 5 minutos para eso, para reorganizar los grupos? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a darles 5 minuticos para que se reorganicen y me digan ahorita entonces quiénes conforman cada grupo. ¿Listo? Entonces, hasta las 10:05 para hacer ese ejercicio, por favor.
Bueno, entonces empecemos con el grupo Camilo, Camilo Rojas. ¿Tú tienes claro quiénes hacen parte de tu grupo? Sí, señora. Está Daniel, Dame un momentico, espérame. Entonces serían, ¿cuál Daniel? Discúlpame. Daniel Ruiz, Dan- Johan Camacho, Dame un momentico, espera. Daniel Ruiz, Johan Camacho. Johan Camacho, Dana y mi persona. Y el de la consultora no está actualizado. Listo, listo Camilo, gracias, perfecto. Muy bien. Daniel Espejo. Sí, profe. Hola Daniel. Hola, profe. ¿Tienes claro quiénes pertenecen a tu grupo? Sí, señora. Bueno, entonces dame un momento, yo ya anoto acá. Entonces, dime, porfa. Hace parte Antonieta, no recuerdo el apellido. Antonieta, Luis Antonieta Aarón. Ella. Ya, dame un momento. Eliana, Dame un momento. Listo, Luis Antonieta Aarón. Ahora sí, ajá. Eliana Sánchez, Eliana Sánchez. Laura Natalia, ¿Quién, perdón? Laura Natalia, Laura Natalia Rodríguez. sí, señora. Listo, son ustedes 4, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Perfecto, mil gracias. Bueno, entonces ahora vamos con Elian Ricardo. Elian Ricardo. Ya va, profe, ya va, ya va. Bueno. Profe, ya. Listo. Entonces, espérame, dame un momento. Sí, sí. No, bueno. Listo. Cuéntame quiénes son. Laura Alzate, Laura Alzate. Ajá. Daniel Casas, Daniel Casas. Manuela Osorio, Ujú. y pues, Ok. ya, ¿Y tú? Listo. correcto. Perfecto, mil gracias. Entonces, ahora sí, Silvia. Profe, no, yo estoy con María Fernanda Claro. Espérame, dame un momentico, porfa, entonces. Bueno. Silvia Bustos. María Fernanda Claros. Ujú. Luisa Nomeski. Luisa Nomeski. Nomeski, ajá. Y Laura Abril. Laura Abril. Aquí queda faltando Manuela. Manuela Osorio, ¿no? Ah, no, Manuela ya está acá, mentira. No, señora. Sí, ya. Ajá. Perfecto.
Perfecto, listo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, voy a dividirlos en grupo en este momento. Quiero que por favor revisen los 17 objetivos del desarrollo sostenible y escojan un objetivo que quieran trabajar, uno solo. ¿Listo? ¿Qué les pido el favor? Que traten de revisar, cuando hagan esa revisión de los 17 objetivos que están en la página de la ONU, que lean muy bien en qué consiste cada objetivo, porque eso les permite a ustedes tomar la decisión por cuál objetivo se van. Entonces, permítanme, ya los organizo en estos grupos para que hagamos ese ejercicio en 20 minuticos. Listo, muchachos. Entonces ahí ya los voy a mandar a grupo. Y la idea es que entonces a las 10:35 me digan qué objetivo escogieron. Bueno, ahí los mando a grupo. Bueno, profe, muchas gracias.
Eliana, no has entrado al grupo. ¿Estás allí, Eliana?
Hola, profe. Buenos días. ¿Será que me puede hacer un favor? Hola, profe. Buenos días. ¿Será que me puede hacer un favor? ¿Qué pasó, Camilo? ¿Te desconectaste del grupo? Sí, profe, es que se me cayó el internet y no puedo volver. Ah, Perdón. el grupo tuyo es con Daniel Alejandro Ruiz, ¿cierto? Sí, señora. Espérame un momentico, entonces ya. Espera un momentico, ya miro cómo es que hago aquí, porque yo aquí me enredo. A ver cómo hago para volverte a poner en el grupo. Vale, profe, gracias. Camilo. Ah, ya, asignar a la sala 1. Listo, ahí ya te tienes que darle a aceptar. Gracias, profe. Vale.
Listo, mis muchachos, entonces en ese orden de ideas. A ver. ¿Qué se me hicieron los grupos? Aquí está. Muy bien. Camilo, cuéntame por cuál objetivo del desarrollo sostenible se inclinaron ustedes. Profe, nosotros nos fuimos hacia el de la vida marina, que creo que es ya te digo. Porfa, eso, dime exactamente el número del objetivo y el nombre. Ajá. El 14, profe. Gracias. Perfecto. ¿Y cómo se llama? Vida submarina o protección de la vida submarina. Vida submarina. Gracias, Dan. De nada. Aquí estoy para ayudarte, compañero. Muy bien, muy bien. Gracias. Ok. Vamos ahora con Daniel Espejo. Profe, es que Daniel tiene como problemas con el internet. Ah, bueno, vale, Laurita. Dale tú. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en el en el 13 de los objetivos sostenibles, que es el ambiental. ¿Me dices, porfa, exactamente el nombre? ¿Del grupo? No, del objetivo. Ah, permíteme un momento, ya te digo. El nombre es Acción por el Clima. Acción por el clima. Sí, señora. Listo. Vale, muchas gracias. A ti. El grupo de Elian Ricardo. Es el número 4, educación de calidad. Excelente. Educación de calidad. Muy bien. Y el grupo de Silvia Bustos. Profe, el de nosotros es el número 1, fin de la pobreza. Ok. Listo, muchachos. Muy bien. Entonces, ya teniendo el tema de investigación, digámoslo así, ese es el tema. Lo que nos viene, y eso lo vamos a hacer ya no en la siguiente sesión porque es el examen, sino en 15 días, pero para que por favor lo vayan pensando, es identificar un problema dentro de ese tema, ¿sí? Sin embargo, no se preocupen que en la próxima clase, es decir, de hoy en 15, pues hacemos por supuesto la clase, pero yo les voy a ir explicando cómo identificar un problema de investigación, ¿sí? Porque digamos que de eso se trata este proyecto integrador. Entonces la idea es que como que vayamos pensando, por ejemplo, quien escogió la pobreza, un problema particular que quiera investigar sobre pobreza en Colombia. Pero pues obviamente yo les haré la clase donde les digo qué elementos hay que tener en cuenta porque hay que escoger muy bien el tema. Por ejemplo, si el tema es desnutrición, que es una forma de expresarse la pobreza, entonces, ¿desnutrición en dónde? En niños de cuántos años a cuántos años. ¿En dónde? En Bogotá. ¿Y en qué parte de Bogotá? ¿En una localidad? ¿En un barrio? O sea, todo eso es lo que quiero que revisemos en la siguiente clase, porque es que formular un problema no es tan sencillo. Y no es tan sencillo al principio, ya después ustedes le cogen la mecánica, porque en la medida en que ustedes determinen muy bien qué quieren investigar, en esa medida ustedes pueden hacer mejor su trabajo. Saben cuál es la información que tienen que revisar, saben qué textos deben ubicar,
si se tiene que hacer alguna entrevista o no, que pues yo creería que ahorita no vamos a ponernos en tema de trabajo de campo porque la situación de salud sanitaria no es que lo permita, pero el tema es, el punto, digámoslo así, es que yo les pueda ayudar a dar las claves o las herramientas para que ustedes puedan especificar muy bien el problema que quieren indagar dentro de ese objetivo del desarrollo sostenible. ¿Listo? Pero sin embargo, eso no quiere decir que no puedan ir pensándolo. Vayan pensando qué problema les gustaría investigar, que tenga que ver con el objetivo, y me lo cuentan de hoy en 15, y yo lo que les ayudo es como a ir ajustando. A ver, si está muy amplio el tema, pues yo les voy ayudando a ajustar, y ahí vamos revisando cómo lo hacemos más específico. Eso era, muchachos, básicamente lo que quería que hiciéramos hoy. Ya esto nos facilita mucho el que cada grupo haya escogido su objetivo, porque ya tenemos el gran tema. Y bueno, ahí vamos tranquilos, ahí vamos de la mano trabajándolo. Recuerden entonces que dentro de 8 días tenemos el examen. Recuerden que ustedes ya tienen unas décimas por las noticias que han traído a la clase, y que tienen también actividad en el aula. Tienen el video de Manuel Castells sobre el tema de la globalización, y entonces recuerden que eso pues hace parte de la actividad complementaria del primer corte más el parcial que va a ser en 8 días. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profe, ¿el parcial es oral o en la plataforma preguntas Escrito. de ABC? ¿Escrito? Es escrito, Silvia, y es por el aula virtual, pero sí, entonces les voy a pedir el favor que nos conectemos aquí a las 9 para poderles dar como algunas orientaciones frente al parcial. Y a mí me gusta, digamos, acompañarlos en esa presentación, porque si hay alguna pregunta o alguna inquietud, la vamos resolviendo de una vez para que nadie tenga inconveniente con la presentación del mismo. Entonces, por eso les pido que nos veamos a las 11, oíme, a las 9 por aquí. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces recuerden visitar mi canal de YouTube para que puedan revisar las 2 clases que hemos tenido claves sobre este tema. De pronto pueda que salga alguna pregunta con respecto a la conferencia que nos dieron, entonces para que también lo tengan presente, y eso sería todo. Les mando un abrazo, que tengan un muy buen fin de semana y que les vaya muy bien en el resto de parciales. Muchas gracias. Profe. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. profe. Chao, profe, Gracias, que estés profe. bien. Hasta luego. Hasta luego. Profe, una preguntita. Hasta luego, profe. Claro, claro que sí, dime. Profe, ¿será que tú me podrías regalar el link o de YouTube, porfa? Es que se me perdió. El del canal, espérame un momentico, ya te lo paso. Gracias, profe. Listo, Eliana, ahí te lo acabo de enviar, el enlace de YouTube de mi canal.
Bueno, Listo, profe, muchas gracias. vale. Un abrazo a todos. Tiene que ser, digamos, lo que busquemos de la problemática nacional o internacional. Pues como quieran, o si quieren algún problema internacional también, lo que más se les ajuste. Listo, profe. Muchas gracias. Que tengas Gracias, buen profe. día. Vale, un abrazo, chao.